Hola, muy buenas a todos y a todas. Pues os traigo otro vídeo. En este caso, como prometí en el vídeo anterior, voy a explicar lo que es la posición relativa entre diferentes objetos geométricos. Por ejemplo, es hallar la posición relativa entre varias rectas, o la posición relativa entre una recta y un plano, o la posición relativa entre varios planos, etcétera. ¿Y qué es hallar la posición relativa? Pues hallar la posición relativa significa hallar en qué puntos hay una intersección entre varios objetos geométricos, es decir, en qué puntos se interseccionan, es decir, se cortan, pues, por ejemplo, dos rectas o dos planos, por ejemplo, o tres planos, ¿vale? Y justamente es eso de lo que trata, que son los típicos ejercicios que hay en los exámenes de geometría. Para todo esto hay que tener bien aprendido lo que son varios conceptos como son pues vectores linealmente dependientes e independientes y cómo se relacionan con las matrices. En este caso, hallar el rango de una matriz, por ejemplo, y varios conceptos como es la matriz de coeficientes y la matriz ampliada. Bueno, de todas formas se irá viendo dentro del vídeo. Eh, Justamente el principio de este vídeo es lo que he dicho, la posición relativa entre planos e identificar esa intersección entre los objetos geométricos que estamos definiendo. Normalmente expresados en la ecuación general que dimos en el vídeo anterior. Es decir, normalmente se expresan en las ecuaciones generales. Bueno, el siguiente concepto es el rango de una matriz. Por ejemplo, una matriz A. Se define, así de forma bien resumida, como el número máximo de filas o columnas que son linealmente independientes. Es decir, que ninguna de las filas o columnas se pueda expresar como combinación lineal de las otras dos. En este caso he puesto este ejemplo, eh, que es el ejemplo de una matriz en el que, por ejemplo, he puesto que esta ecuación, que correspondería, entre comillas, que luego lo veréis, a, a los coeficientes de la ecuación de un plano. Estos coeficientes que he puesto son proporcionales, es decir, a la primera línea. Por ejemplo, multiplicando por 3, esta línea se obtiene esto de aquí. Por lo tanto, podemos decir que este o este es linealmente dependiente de esta otra línea. Es decir, que multiplicando la primera por tres veces la primera se obtiene la tercera. Por lo tanto, son estos dos vectores o coeficientes, en este caso, serían linealmente dependientes. Y otro concepto es cómo se relaciona lo que hemos dicho, el rango de una matriz, con los coeficientes. Y esa interrelación es lo que nos dará lugar a la posición relativa entre rectas y planos. Bueno, otra forma de definir esto del rango de la matriz es, dado a cualquier matriz, si esa matriz la podemos hacer, podemos hacer una submatriz, por ejemplo, de esta 3x3, podemos hacer una submatriz que sea 2x2, por ejemplo, este cuadro, podemos hacer una matriz 2x2. Pues cualquier submatriz que sea diferente de cero, ¿vale? Entonces podemos decir que tiene el concepto de rango de la matriz. Es decir, por ejemplo, si esta matriz 2x2 fuese diferente de cero, diríamos que esa matriz es de rango 2. ¿Por qué? Porque los dos vectores que forman la matriz son linealmente independientes uno de otro. En cambio, por ejemplo, si cogemos globalmente la matriz de 3x3, si esa matriz es diferente de cero, entonces esos tres vectores serán linealmente independientes, si es diferente de cero. Si en el caso, por ejemplo, en este caso, he puesto una matriz que sea linealmente dependiente. Ya hemos dicho que tres veces la primera es la tercera. Es decir, hacer tres veces este vector o estos tres coeficientes nos dará el último. Por lo tanto, son linealmente dependientes. Por lo tanto, el determinante no dará cero, dará cero. Por lo tanto, si, por ejemplo lo hacemos este determinante, si lo hacéis, veréis que esto da cero. Por lo tanto, no podemos decir que el rango de A sea igual a 3, que es el máximo número de líneas, de filas o columnas linealmente independientes. Como no da diferente de cero,
el rango no es 3, es menor que 3. Y claro, ¿qué rango será? Pues tenemos que hacer una submatriz de esta matriz para ver si va diferente de 0. Y evidentemente, si hacemos una submatriz, por ejemplo, de, como hemos dicho, esta 2×2, ¿vale? Tenemos que hacer todas las submatrices 2×2. Es decir, si esta por casualidad diese 0, ¿vale? Pero cogemos otra y da diferente de 0, hay que hacer todas las diferentes submatrices de A que sea, con que solo una sea diferente de 0, entonces el rango será 2. Como vemos, el rango no podemos decir que es 3, sino es menor que 3. Es decir, que tiene que ser 2, 1 o 0, o 2 o 1, porque, bueno, habiendo un coeficiente tiene que ser de rango 1. Es decir, tiene que ser 1 o 2 el rango de la matriza. Entonces, cogiendo una submatriz, vemos que en este caso hemos tenido suerte y esta submatriz da diferente de 0. Por lo tanto, el rango de A queda identificado que es igual a 2. Esto es para expresar esto. A ver, ahora mismo no he dicho nada de rectas. Ahora vamos a ver cómo se relaciona esto que estoy diciendo con rectas y planos, ¿vale? Bueno, pero en principio esto es una antesala para lo que voy a explicar ahora. Vale, esto nos va a servir para las siguientes diapositivas. ¿Qué posibles posiciones relativas hay entre dos rectas? Es decir, los objetos geométricos, es decir, las posiciones relativas que vamos a utilizar son dos objetos geométricos, son rectas, dos rectas. Vale, pues ¿en qué forma pueden...? Es decir, hay que hacer como un ejercicio abstracto, hay que imaginarse dos rectas en la cabeza y a ver qué posibilidades hay mentalmente de cómo pueden estar estas dos rectas, ¿vale? Vamos al primer ejercicio mental. Coincidentes. Significa pues que justamente los vectores directores, como veis, tanto u como v, son proporcionales. Es decir, y están, bueno, aquí no diríamos que no entraríamos en conceptos de plano, pero que están dentro del mismo plano. Es decir, los dos tienen el mismo vector director, pero quizá son proporcionales, ¿vale? Y no solo eso, sino que el término independiente, es decir, el que no forma parte de los coeficientes x e y, encima son coincidentes. Es decir, solo hay proporcionalidad de los vectores directores. Bueno, eso se verá un poco después. Paralelas. Vemos que encima también vuelven a ser los dos vectores proporcionales. Pero la única diferencia es que la parte independiente de la recta es diferente, ¿vale? Pero como vemos, estas rectas están contenidas, como he puesto aquí, en el mismo plano. ¿Cuál es otra más que está contenida en el mismo plano? Pues el otro concepto de cruce. Este es más o menos el más intuitivo, que de dos rectas, es decir, dos rectas se cruzan en un punto. Pero no siempre, como veis, las coincidentes que coinciden entre sí y las paralelas no tienen ningún punto en común, son sistemas incompatibles, no tienen solución, ¿vale? En cambio, este sistema, el secante, es decir, que donde dos rectas, imaginamos dos rectas, y que están contenidas en el mismo plano, es decir, que en algún punto, tanto como vemos u y v, son linealmente independientes. Como vemos, tanto u y v no dependen entre sí, son independientes. Por lo tanto, en este concepto se cortan en un punto. Si están contenidas en el mismo plano, se cortan en un punto. Y si hay un sistema, por ejemplo, en matrices, si hablamos de matrices, el sistema será compatible. Es decir, habrá solución y encima solución única, es decir, en un punto nada más. Y luego hay otro punto que el sistema también es incompatible, es decir, no hay un punto de unión, es decir, no hay ningún tipo de intersección, no hay solución del sistema de ecuaciones, si hablamos de matrices, en la que las dos, lo que se dice, claro, hay que diferenciar estos dos conceptos entre secantes y que se cruzan. Pues claro, cuando uno dice dos rectas se cruzan, claro, uno se está imaginando
si se hace, el ejercicio mental, este es un poquito abstracto, ¿eh? Dos rectas se cruzan y tú dices, bueno, se cruzan y se cortan en un punto. Pues no. Dos rectas se pueden cruzar, pero si están contenidas en un plano diferente, jamás se llegan a cruzar. Esto es bastante importante. Por eso he puesto visualmente, he querido encontrar por internet alguna gráfica en la que se vea justamente lo que quiero decir. Creo que se visualiza. Es decir, esta recta está contenida en un plano diferente, ¿vale? Es paralelo, por ejemplo, en este caso es paralelo. Estos planos son paralelos, pero están contenidas en el mismo y jamás se cruzan. No tienen el sistema de matrices es un sistema compatible, digo, incompatible, no tiene solución, ¿vale? Esto es muy importante hacer el ejercicio abstracto de ver todas estas posiciones relativas entre rectas, ¿vale? El único punto, como veis, que sí que hay solución, este es sistema compatible indeterminado, es decir, hay infinitas soluciones, hay infinitos puntos que son solución porque son coincidentes. En este caso, en el sistema es incompatible. No hay solución porque jamás se cruzan, son paralelas y jamás se cruzan. En este caso sí que el sistema es compatible y encima determinado. Solo hay un punto en solución, ¿vale? Solo hay un punto. Y cuando las retas pertenecen las retas están contenidas en planos diferentes, jamás, no, es un sistema incompatible, jamás se cruzan. Aunque parezca que se cruzan, pero se cruzan en planos diferentes. Este ejercicio mental, ya os digo que es bastante, porque se vea aquí visualmente, pero cuando lo dicen es bastante abstracto de entender, ¿eh? Bueno, aquí, como he dicho antes, hay que utilizar ecuaciones generales. Bueno, lo normal, a la hora de lo más cómodo es utilizar las ecuaciones generales para hallar las posiciones relativas, ¿vale? Vale. Y la forma habitual es con los coeficientes, ¿vale? Los coeficientes, como vimos en el ejemplo, bueno, en el vídeo anterior, en las diapositivas del vídeo anterior, las ecuaciones generales están determinadas por los coeficientes, ¿vale? Por ejemplo, en este caso sería 2 menos 1 y menos 1. Esto sería la ecuación de un plano, ¿vale? En la que tenemos A, B y C, si recordáis. Y en este caso D es igual a 0. En este caso sería A, B y C sería 1, 1 y 1. Y D, a ver si lo pasamos en el otro lado de como teníamos en el vídeo anterior, era más D igual a 0, ¿no? Pues sería menos 1 el de D. Pues eh, luego, a la hora de expresar las matrices, veremos que la matriz de coeficientes es justamente los coeficientes que corresponden a X, Y Z. Y lo que llamamos la matriz ampliada, para definirla, es la que incluimos las constantes de la matriz. Es decir, incluiremos como matriz ampliada la que forma parte de A, B, C y D. D en este caso, si pasándolo al otro lado, sería menos 0, bueno, menos 0 o 0. ¿Vale? En este caso, 1 sería menos 1, ¿vale? Habría que poner menos 1. Depende cómo lo queráis mostrar. Si ponéis 0 o 1, no importa, ¿vale? Bueno, ahora pasamos, vimos que en el vídeo anterior expresábamos la recta como en R2, pero ¿cómo intuís que sería una recta en R3? Pues la forma habitual de expresar una recta en R3 es como una intersección de dos planos. Es decir, a la hora de expresar la recta, tenemos que expresarla con dos ecuaciones generales de dos planos y la intersección, el sitio donde se cruzan esos dos planos, es una recta. Es decir, la forma de expresar una recta sería esta forma en R3. Espero que quede claro. Como veis, aquí el ejemplo del plano pi sub 1, pi sub 2. Veis los vectores normales al plano, ¿vale? Encima, como veis, esto es muy curioso, quizás no lo he dicho, pero si hacéis el producto vectorial de n1 y n2, os da v, ¿vale? Que es el vector director de R. Esto formaría parte de un ejercicio luego más avanzado, pero bueno, os lo digo así para que lo veáis. Bueno,
esta es la ecuación de una recta, es decir, intersección de dos planos en R3. Bueno, vamos a ver. Entonces, claro, ¿cómo lo que queremos hallar, y hemos dicho, que es el ejercicio que tenemos que buscar, es cómo lo que tenemos que hallar es la posición relativa entre dos rectas. Es decir, hallar los puntos o los puntos en los que no se interseccionan o sí. ¿Vale? Entonces, claro, si nosotros expresamos una recta como intersección de dos planos, pues tenemos que para dos rectas tendremos cuatro planos. ¿Vale? Y tenemos que hallar, pues eso, tenemos una matriz. Ahora tenemos los conceptos de matriz de coeficientes y matriz ampliada. Vale, pues como vemos, primera recta, intersección de dos planos. Segunda recta, intersección de dos planos. ¿Vale? Llamaremos a las ecuaciones 1 y 2 a estos dos planos que nos dan la recta. Y 3 y 4, que su intersección nos da el plano, la recta S. ¿La matriz de coeficientes cuál es? Pues si cogemos los coeficientes de cada plano y lo ponemos aquí, ¿vale? Esto de aquí, la ecuación del plano, ¿vale? Y 3, 3, 3, el coeficiente lo ponemos aquí y 4 menos 2, que son estos de aquí. Pues aquí obtenemos lo que se llama la ecuación, la matriz de coeficientes. ¿Y cuál es la matriz ampliada? Pues es la matriz que, aparte de los coeficientes, nos incluye los términos independientes, que son, en este caso sería 0 para esta ecuación, ¿lo veis? 1 para la siguiente, 3 para la siguiente y 0 para la siguiente. Eso es la matriz ampliada. Vale. Entonces, aquí ya lo pongo para identificarlo, para que sea más sencillo no tener que calcular el rango de la matriz, aunque habría que calcularlo para cualquier ejercicio que os den, ¿vale? Pero aquí he puesto un ejemplo para que se vea claro lo que estamos viendo. Por inspección, es decir, porque lo he hecho así para facilitar las cosas, observamos que el plano 1, que es este de aquí, es proporcional al 4, que es este de aquí, ¿vale? Es decir, multiplicando por 2 este de aquí, obtenemos este de aquí, ¿vale? Como veis. Y también el plano 2, este de aquí, es también proporcional al 3, ¿vale? Que es este de aquí. Es decir, multiplicando este por 3, tenemos este de aquí. Entonces, claro, la pregunta es, de lo que vimos anteriormente, el rango de la matriz es el número máximo de filas o columnas linealmente independientes. Ese será el rango de la matriz. Luego ya vamos a ver cómo se relacionan todas las posiciones relativas respecto al rango de la matriz, que es justamente lo que queremos hallar. Vamos a ver por dónde íbamos. Exacto. Como he dicho, por inspección son linealmente dependientes, es decir, solo dando una de las ecuaciones tenemos la otra, por ejemplo, esta de aquí. Y multiplicando esta por 3 tenemos esta de aquí. Por lo tanto, solo tenemos dos ecuaciones, dos líneas o dos filas, ¿vale? Linealmente dependientes, porque hay dos de ellas que dependen de las otras dos. Por lo tanto, solo tenemos dos linealmente independientes. Entonces, lo que he dicho, de las cuatro ecuaciones del plano que tenemos, que corresponden a las dos rectas, solo tenemos dos linealmente independientes. Por lo tanto, el rango de la matriz tanto A será igual a 2 y el rango de la ampliada también es 2. Es decir, si hacéis todas las posibles submatrices de A' y A, os dará que como máximo será 2, ¿vale? Es decir, el determinante de cualquier submatriz de cualquiera de estas, ¿vale? Os va a dar que solo la de 2×2, una matriz de 2×2, os dará diferente de 0, ¿vale? Pues en este caso, ahora como veréis, se dice que las rectas son coincidentes, porque el rango es el rango de tanto de A como A' son de rango 2. Bueno, a ver, esto de aquí. Uy, a ver, espérate un segundo. Aquí. Vale. Como hemos visto, como solo hay dos ecuaciones linealmente independientes, ¿vale? Solo hay dos que son linealmente independientes,
Las rectas R y S son idénticas, es decir, las dos tienen el mismo vector director, ¿vale? Y, por lo tanto, si las dos rectas tienen el mismo vector director y encima tienen la misma, el mismo término independiente, entonces son rectas coincidentes. Vamos a ver otro caso en el que justamente es lo contrario, es decir, el, los planos en los que están contenidos son planos que están paralelos entre sí, ¿vale? A ver, para que os... Es que si lo digo de palabras es que queda... Lo que hemos intentado hallar es este de aquí. Es decir, solo hay dos vectores linealmente independientes. Es decir, los dos están contenidos en el mismo plano y encima son proporcionales. Entonces, esa matriz que hemos hallado ahora mismo es esta de aquí. Para hallar una paralela, el término independiente es el que tiene que estar proporcional, al respecto al otro. ¿Y eso cómo se consigue? Pues que a ver, mejor poner el plan. Esto se consigue que el término independiente sea diferente. Por lo tanto, los planos son paralelos y las rectas no son coincidentes, como en el caso anterior. ¿Vale? Es decir, el sistema anterior era un sistema compatible indeterminado, ¿vale? Pero es compatible, es decir, hay una solución. En cambio, este de aquí es un sistema compatible, digo, un sistema incompatible, no habrá solución. ¿Por qué? Porque las rectas serán paralelas. Ahora veremos este caso, qué es lo que corresponde. Y es que uno de los planos, lo que modificamos a los planos, es que varían en una constante. Y entonces, al variar la constante, lo único que varía es la matriz ampliada. Es decir, vamos a cambiar de alguno de estos planos, vamos a cambiar el término independiente, este de aquí. Y entonces convertiremos lo que era un sistema compatible indeterminado, es decir, que había infinitas soluciones, lo vamos solo cambiando un término independiente de uno de los planos, vamos a hacer que uno de los planos sea paralelo, digo, sí, paralelo, pero proporcional, es decir, no son coincidentes, sino que están desplazados, que es esto de aquí, ¿vale? Uno de los planos estará desplazado porque el término independiente será diferente. Por lo tanto, la matriz ampliada, habrá una de las matrices, una de las submatrices será de rango 3. Por lo tanto, este sistema será incompatible. ¿Y qué muestra? Pues que las rectas, a ver, lo que intentamos hallar es la posición relativa entre las dos rectas. Pues si pertenecen a planos están contenidas en planos diferentes cada una de las dos rectas son paralelas, es decir, no tienen puntos, no hay solución, no tienen puntos en común las dos rectas, ¿vale? Y eso, por ejemplo, aquí lo he puesto como un ejemplo para que veáis en lo que quiero decir, es que a uno de los planos, por ejemplo a este, le vamos a cambiar el término independiente aquí. Vamos a cambiarlo por un 1. ¿Qué obtenemos con eso? Pues que una de las submatrices si cambiamos aquí un 1, una de las submatrices será de rango 3. Una de todas las que hallemos, de todas las posibles submatrices, habrá una, ¿vale? Que sea diferente, de rango 3, una submatriz de 3×3, que sea diferente de 0. ¿Vale? Y como es diferente de 0, el rango de esa submatriz de la matriz ampliada será 3. Al ser diferentes los dos rangos, el sistema es incompatible. Es decir, no tiene puntos en común las rectas R y S. Por lo tanto, la forma de decirlo es que las rectas son paralelas, que es el segundo caso. Es el segundo caso que hemos dado. Uno de los casos que uno intuye es que dos rectas se cortan en un punto, ¿vale? Ese es otro de los casos. A ver. Vale. A ver, seguimos. Intuyendo por dónde van de lo mismo que estamos diciendo, es decir, ¿de qué manera podemos conseguir un sistema compatible determinado? Pues que el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz ampliada, ¿vale?, sea 3. Si los dos son iguales, el sistema es compatible y encima determinado. Es decir, las dos rectas
se cortan en un punto. Vale, visualmente, ¿cómo se ve eso? Pues igual que antes, si hacéis el ejercicio, es que cuesta mucho hacer el ejercicio abstracto un poquito mental. Es que el plano donde está contenida la primera recta, ¿vale? Este de aquí, está como angulado respecto al que está contenido en la otra recta, está como con un ángulo. Por lo tanto, en algún punto del espacio, cualquiera que sea, ¿vale? Se cortarán en algún punto. En algún punto contenido tanto en el plano que contiene a R como el plano que contiene a S. Es decir, al final en algún punto del plano, cuando desplazamos este plano y este de aquí, habrá un punto de unión entre tanto R como S y se cortarán. Y ese será la solución, es decir, el sistema compatible determinado del sistema, bueno, de esas matrices que estamos haciendo el cálculo. Bueno, leo. La matriz de coeficiente tiene tres ecuaciones linealmente independientes. Es decir, ahora tenemos el rango de la matriz A es 3. Las rectas están contenidas en el mismo plano, es decir, dos ecuaciones proporcionales y linealmente dependientes, ¿vale? Con esto que estoy diciendo, que las rectas están contenidas en el mismo plano, es que este plano, este plano que estoy dibujando, que diréis, ¿y este para qué sirve? Pues sí, este plano contiene a las dos rectas R y S. Vale, y aquí es que este es el ejercicio abstracto que hay que ver. Esto que estoy diciendo es que estas dos rectas que estamos hablando, ¿vale? Están contenidas en el mismo plano. Lo otro que estoy dibujando es que esta recta R pertenece a un plano, así, ese que estaba dibujando así, ¿vale? Está contenido en aquella dirección y esta S está contenida en otro. Entonces, el punto donde se cortan es el sistema compatible determinado. Pero el otro que quiero que hagáis el ejercicio abstracto es este de aquí. Es decir, cuando tanto S como R están contenidos en un plano diferente, por lo tanto, eso quiere decir que el rango de la matriz ampliada será 4. ¿Por qué? Porque este plano, ¿vale? Será el término independiente, serán paralelos, pero el término independiente tanto del plano este contenido como este es diferente. Es decir, no son coincidentes estos dos planos, ¿vale? Por lo tanto, las rectas están contenidas en planos diferentes, ¿vale? Eso es lo que quiero decir cuando digo... exactamente. Cuando digo que las rectas están contenidas en el mismo plano, es decir, que las dos ecuaciones son proporcionales y linealmente dependientes. Vale. En ese caso, en todos esos casos que he dicho, las rectas son secantes, es decir, se cortan en el mismo plano en un punto, ¿vale? Entonces, el sistema tiene solución. Podemos encontrar ahí, podemos hallar el punto en el que se cruzan. Vale, y el último caso, ya para finalizar, ¿vale? Es en el caso último y más abstracto de todos. Es que aquí, bueno, lo voy a explicar, pero es que es el más abstracto de todos. Que es que, bueno, lo que he dicho, la diferencia respecto al caso anterior es que añadimos otra constante a una de las ecuaciones, ¿vale? Del plano. Lo que hace que ahora aumente el rango de la ampliada, que es lo que estaba diciendo. El rango de la ampliada ahora será 4, por lo tanto el sistema, como vemos, será incompatible, no habrá solución. ¿Por qué no hay solución? Vale, si os fijáis, este plano de aquí, ¿vale? Es el que contiene R. Este plano de aquí, ¿vale? Contiene a S, pero lo importante, aquí hay una altura. Es decir, este plano que veis contiene a R, ¿vale? Pero este plano de aquí arriba, que veis así, contiene a S. Por lo tanto, como no hay una altura aquí y encima son paralelos, estos dos planos que estoy dibujando lo he hecho para que parezcan paralelos, espero que parezcan, como son paralelos, estas dos rectas son paralelas, pero como tienen una cierta altura, como son paralelas, jamás las dos rectas se cruzan. Eso es importantísimo, ¿eh? Ver, es que el ejercicio es, ya te digo, muy abstracto, pero bueno, creo que haberme explicado lo mejor que he podido. Vale, y bueno, aquí he ido diferenciando en qué se diferencian las diferentes ecuaciones. Como hemos visto, aquí modifiqué los coeficientes para que sean diferentes, ¿vale?
Pero además de esto, en el siguiente, este era el secantes, ¿eh? Además de esto, lo que añadimos es el término independiente, ¿veis? Y con esto conseguimos que con el rango de la matriz ampliada sea 4. Por lo tanto, el sistema es totalmente incompatible, es decir, no hay solución. Bueno, pues hasta aquí llega el vídeo. Este vídeo, ya os digo, ha tratado de encontrar la posición relativa entre dos rectas. Y encima esas dos rectas ahora están expresadas en R3. Es decir, estas rectas, una recta se expresa como intersección de dos planos, como he dicho. Y claro, al tener dos rectas tenemos cuatro ecuaciones, ¿vale? Y hay que diferenciar lo que son la matriz normal o de coeficientes con la matriz ampliada, que es añadiendo los coeficientes. Y luego esa relación que existe entre el rango de la matriz normal y la ampliada es lo que nos da lugar a si el sistema es compatible determinado, sistema compatible determinado, sistema compatible indeterminado, sistema incompatible, ¿vale? Esas son las diferencias. Y nada, hay que visualizar cada uno, haciendo el cálculo del rango de cada una de las matrices, es la forma en la que se hallan la posición relativa de rectas y planos. Es la forma de obtener las intersecciones de cada uno. Bueno, espero que haya quedado claro. Los siguientes vídeos que voy a hacer va a ser el nivel de complicación y abstracción va a ser superior, ¿vale? Estoy preparando pues la posición relativa entre, si no me equivoco, creo que lo haré de 3 planos. Va a ser curioso, es decir, vamos a ir complicándolo. Bueno, pues nada, ya haré el vídeo de la parte 3 y espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.